Continuamos y lo hacemos hablando ahora de libros, de lectura, porque nos queremos acercar también hasta este mundo maravilloso que nos lleva a soñar, a disfrutar y del que siempre queremos recomendar algo. Y hoy lo vamos a hacer con una escritora que presenta una novela. Vamos a intentar descubrir ese secreto. Tenemos con nosotros a Alicia García Herrera. Ella es escritora y viene a presentar La Dama de Blanco, La Dama Blanca. Alicia, sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo decíamos, una novela, cuéntanos, porque el titular es que intenta desvelar el origen del Señor de los Secretos, pero me estabas contando ahora, antes de entrar, que detrás hay un mundo mucho más grande y más maravilloso, ¿no? Efectivamente, o sea, aquí yo tengo dos mujeres que son bastante poderosas. Una en la que se inspira teóricamente y ficticiamente el personaje de Galadriel, que es una figura central y muy conocida en El Señor de los Anillos, en todo el legendario, y que ahora está muy de moda por la serie Los Anillos de Poder. Entonces, yo me pregunté cuál podría ser realmente el origen de este personaje, y buscando construir una historia que ahora queda reflejada en esta novela que se llama La Dama Blanca y edita Plaza y Janés. Una historia que intenta ir más allá, porque me lo decías, de esas historias de las mujeres que aparecen en las series de estos libros originalmente, que ahora se llevan al cine, a las series, a las plataformas, y que a veces, no sé si por desconocimiento, por un tratamiento mal ajustado, digamos, quedan relegadas a un segundo plano o no se muestran tal y como a lo mejor se han pensado o tienen ese trasfondo, ¿no? Sí, es un tema bastante interesante y de hecho va a ser objeto de debate este jueves a las 7 de la tarde en la Biblioteca de la Dona. Yo ahí hablaré precisamente del papel heroico o no heroico que ocupan las mujeres o las heroínas en el Legendarium de Tolkien. Nosotros conocemos sobre todo a Galadriel a través de estas series y de las adaptaciones cinematográficas. Ahí está también Éowyn, Arwen, pero hay otras también que son muy interesantes y que desempeñan un papel muy activo como motores de la acción. Yo creo que es muy interesante que hablemos de todo eso y que les demos visibilidad. Darles visibilidad porque, aunque esta es tu primera novela, sí, como tal, Alicia ha escrito mucho, centrándose mucho en el papel de la mujer. Hablamos de ensayos, hablamos de narrativa, incluso fuiste la ganadora del primer premio de narrativa de la Dirección General del Instituto de la Mujer. Cuéntanos, a esa figura que queremos potenciar también, ¿no? Y que a veces, sobre todo, me llama la atención en la mitología. Intentas trabajar por ese campo. Sí, he impartido algunas charlas también. El mundo del mito a mí me fascina. Y me fascina porque el mito contiene mucha más verdad de la que nosotros pensamos. Entonces, siempre he trabajado tanto mito griego, a veces he indagado a nivel particular sobre mitos japoneses, también me interesan otros mitos, ¿no? Y he encontrado puntos en común entre todas las mitologías. Entonces, lo primero que me atrajo de Tolkien es que él había intentado construir una mitología propia, que había intentado legar a Inglaterra. Y claro, nosotros no indagamos tanto, no sabemos tanto. Cuando vemos una novela suya, la leemos como lo que es, como una historia de ficción. Pero hay muchísimo trabajo detrás y mucha verdad mítica también, muchas adaptaciones, sobre todo en su caso pues de diferentes fuentes. O sea, eso te iba a preguntar, porque trabajar la mitología, hablamos de Tolkien, cuando hacemos esas lecturas, a veces podemos pensar que es un mundo ampliado de esa mitología grecolatina o paralelo o reinventado. Pasa mucho en la literatura, que se basa mucho en esa mitología y que a lo mejor la gran población, por desconocimiento de una mitología que a veces en el colegio a todos nos costaba, sí, por densidad, y tú lo sabrás, a la hora de impartir estas charlas, beben más de lo que creemos de estos clásicos. Vamos a ver, hay diferentes teorías al respecto. Podemos decir que todos los mitos, o sea, da igual que hablemos de mitos mayas, mitos celtas, japoneses, etcétera, tienen puntos que son comunes, ¿no? Por eso se habla de la teoría del monomito también, ¿no? Es algo a lo que también aludo en algunos fragmentos de La Dama Blanca, porque hay ahí también, es una historia de ficción, pero también hay alusiones también reales a todas estas fuentes primitivas. Tolkien en particular no bebía tanto, aunque tenía una formación clásica importante, de las fuentes grecolatinas. Él miraba sobre todo al norte y miraba hacia Finlandia, hacia mitos finlandeses que quedan recogidos en una epopeya que se llama el Kalevala. Entonces, vamos a encontrar en su obra
muchas formas de adaptar leyendas que ya están recogidas también en el Kalevala. Hay fuentes de influencia importantes también en figuras que ahora vemos, por ejemplo, en esta serie a la que aludí al principio, Los Anillos de Poder. La figura de Melian, por ejemplo, está muy relacionada pues, con otras figuras que también aparecen en el Kalevala. O bien figuras que son menos conocidas, que aparecen en los cuentos inconclusos, por ejemplo, el arquetipo de la doncella maldita, ¿no? A través de una figura que es Nien Orminiel, pues también parte del Kalevala. Y aprovecho para preguntarte, que estamos aquí un poco jugando, hablamos de la adaptación a las series, estamos hablando de la serie, del libro. ¿Cómo se realizan estas adaptaciones? Porque muchas veces la crítica es voraz con la adaptación, otras veces con el libro. Esta pregunta, para los que no ven en casa, no está preparada. Estamos hablando aquí. Este año estamos aprovechando el saloncito para estas tertulias un poco más personales. ¿Cómo se realizan estas adaptaciones desde tu punto de vista, que has trabajado en la mitología, en la novela? Y aquí me pones un poco en un compromiso. O sea, hay que diferenciar, o sea, dos cosas, ¿no? Sí. Es verdad. Sí, hay que diferenciar pues lo que es, la obra de Tolkien, ¿no? Y luego, pues, cómo nosotros nos podemos basar como creativos, ¿no? O como artistas en algo que ya está escrito para crear algo que no tiene por qué ser idéntico, puede partir de ahí y ser algo nuevo, ¿no? Y pues puede conectar a lo mejor pues, con corrientes actuales y tener millones de seguidores. Es decir, no podemos basarnos sobre todo en que si esto es fiel a la historia original o no lo es. Es decir, en el caso de Los Anillos de Poder, pues hay una figura que es muy importante para mí, que es la figura de Galadriel, en la que la estamos viendo como guerrera. Cuando nosotros leemos El Señor de los Anillos no vamos a ver ese perfil, pero si nos vamos a las cartas o nos vamos a los cuentos inconclusos, sí que existen bases para que luego pues, una persona que tiene un nivel creativo o artístico importante también, pues decida fomentar ese aspecto del personaje que es muchísimo menos desconocido y que va a conectar mejor pues, con las corrientes actuales. Es decir, a mí sí que me ha gustado ver a una Galadriel guerrera en su juventud, aunque luego sea una reina de un bosque. Guerrera, poderosa, ¿eh? Hablamos, bueno, lo recordamos de esa Dama Blanca, ese libro que presentas. ¿Y cómo le invitarías a la gente a que se acerque a leerlo, a que se acerque a una librería a comprarlo? ¿Qué gancho tendría para aquella gente que está en su casa a día de hoy y diga, me voy a sumar? Bueno, yo creo que ningún fan de Tolkien debería perderse esta novela. Pero por otro lado, también entiendo otra cosa, que no hace falta saber nada de Tolkien, ni haberlo leído, ni siquiera haber visto las películas, para poder disfrutar con la historia que yo estoy narrando aquí, porque lo que he hecho yo básicamente es una novela. Y en la novela vas a encontrar amor, vas a encontrar erotismo también, vas a encontrar aventura, misterio, o sea, vas a encontrar muchas referencias a libros, personajes actuales y también personajes del pasado. Vamos a poder comparar pues, cómo era la mujer a principios del siglo XX, qué supone o qué impacto supone la Gran Guerra sobre ella, y una mujer actual que a lo mejor tiene que empezar de cero porque ha perdido su trabajo, ha descubierto aspectos de su pareja que no le gustan. Es decir, aprendemos del pasado para trasladarlo al presente, y es una historia que por sí misma yo creo que puede ser muy emotiva, muy divertida, muy apasionada. Yo. Pues esa historia que desde aquí recomendamos. Además, este jueves estarás en ese instituto en esa Dirección General del Instituto Valenciano de la Mujer, explicando un poquito más de estas guerreras, explicando lo que nos decías al principio de ese por qué sí o por qué no. Sí, ahí daremos una charla un poco técnica, hablando de lo que te estaba diciendo. O sea, yo lo que quiero aquí es visibilizar las heroínas de Tolkien y ver qué papel tienen como motores de la acción y qué características comunes también. Pero habrá más charlas, o sea, yo, ya que me he animado, voy a hacer otra también el día 28 en la Biblioteca de Humanidades Joan Reglat de la Universidad de Valencia. Luego haré también otra en la Sala de la Muralla del ICAP, donde aquí ya no voy a hablar de heroínas tolkienianas, sino de temas de relaciones personales, ¿no? De cómo nos tomamos el romanticismo o el amor en los tiempos actuales. Hablaremos de poliamor, hablaremos de exclusividad,
hablaremos de muchas cosas, infidelidad también. Pues todo eso también está en las novelas y te pregunto, ¿también está en la mitología? A lo mejor no somos tan, a lo mejor no somos tan modernos como nos pensamos. No somos nada modernos, me temo. O sea, todo está ya inventado, creo yo. O sea, lo que pasa es que ahora la mitología, con muchísima frecuencia, hablamos de la griega y hablamos también de otras. Nos encontramos con figuras que ahora mismo nos escandalizarían. Tenemos mitos de incesto, o sea, si miras los dioses griegos, pues en fin, está todo el panorama bastante revoliciado, por decirlo así, por todos lados, muy ¿no? revuelto, sí. Bueno. Pero bueno, son historias que en el fondo son fascinantes y también nos pueden pasar a nosotros, ¿no? Aprendemos de ellas. Aprendemos de ellas, bueno, pues importante todo eso, sobre todo el sacarle el aprender. Elena, ¿qué te parece todo esto? Porque estamos hablando de la Dama Blanca, estamos hablando de estas historias, yo creo que estamos ya para ir a comprarlo, ¿no? La verdad que yo, por lo que estás contando, yo soy muy fan del Señor de los Anillos y de todo lo que tiene alrededor y tengo muchísimas ganas de leerlo, me has convencido. Sí, luego también hay una parte que no he mencionado ahora, que es toda la parte histórica también. Es decir, hay cosas que evidentemente yo me he inventado, pero otras son fuentes que están muy documentadas. Entonces, ver a Tolkien metido en una trinchera, escribiéndole, por ejemplo, a su esposa, es algo que también vas a encontrar dentro de la Dama Blanca. Igual que, por ejemplo, cómo funcionaba un hospital durante la Primera Guerra Mundial, qué diferencias había entre las BAD, que eran enfermeras voluntarias, y las enfermeras tituladas. O sea, todas esas cosas las vamos a ver ahí también en episodios. Ahí es, no sé, una novela que creo que puede disfrutar mucha gente. Qué guay, pues sí, al final una mezcla, ¿no?, entre fantasía, pero documentada con hechos reales. Siempre, claro, yo no me resisto a ello porque también tengo formación académica, entonces algo se tiene que ver ahí. Sí. Pues Hombre, ni más ni menos que doctora por la universidad, tenemos que decirlo. Bueno, pero eso ya en es la pasado, presentación, es pasado. Ahora estamos con esta novela. Alicia, gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia Vierno, por acercarnos a esa Dama Blanca y todo su mundo, y esperamos encontrarte aquí, invitarte otra tarde más a hablar de ella y a que nos cuentes un poco más de estas historias todas, porque yo creo que la mitología y todo lo que la rodea es fascinante. Tú misma nos lo contabas y es esa parte histórica que tampoco podemos perder. No, pues gracias a vosotros dos, ha sido un placer charlar con vosotros en el salón de nuestra casa.